hemos estado hablando bastante sobre los criterios para tomar decisiones, ¿verdad? Hablamos del p-value, del estadístico de prueba, del criterio de decisión, y hemos estado revisando y entendiendo ese tipo de cosas. Ya casi toda la palabra habla. También hablamos eh, de cómo evaluar y calcular los errores, de qué dependen esos errores, tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Cómo se podría reducir. También hablamos de la potencia de la prueba, ¿verdad? La potencia de la prueba. Em, entonces, eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento de pruebas de hipótesis, pero si se fijan, casi que nos hemos centrado y de hecho, bueno, hicimos una prueba, me parece, para una media, comparamos y para una proporción, si no recuerdo mal, ¿verdad? El otro día, el lunes tras anterior, ¿verdad? Porque este lunes pasado ustedes más bien presentaron sus casitos ahí que habían elaborado. Entonces, lo que no hemos hecho es ser exhaustivos y repasar todo lo que, o sea, todas las pruebas que corresponden a los diferentes parámetros. Recuerdan que cuando hablábamos de intervalos de confianza, decíamos que podíamos construir un intervalo de confianza para una media, para dos medias, ¿verdad? Para comparar dos poblaciones, para una proporción, para comparar dos proporciones, y lo mismo para la varianza, una varianza y para comparar dos varianzas. Y ahí hemos hablado, en el caso de los intervalos de confianza, del método pivotal y cómo con el método pivotal yo podía encontrar las distribuciones que me podrían dar el fundamento para calcular esas probabilidades o esos intervalos de confianza. Específicamente en el caso de la varianza, hablamos de la chi cuadrado. Y si estoy comparando dos varianzas, hablamos de la f de Fisher. Y todos los casos que hablamos en su momento, los 6 casitos de intervalos de confianza. Sean estos unilaterales o bilaterales, ¿verdad? Y entonces ahora, en esta sesión, hoy, lo que quisiera ver con ustedes es cómo construimos entonces pruebas de hipótesis, cómo realizamos pruebas de hipótesis en el caso de esos mismos escenarios, de esos mismos 6 escenarios de los parámetros, sobre todo de los que no hemos hablado, ¿verdad? Ya de la media ya hicimos varios ejercicios, entonces ahora nos toca hablar y ver cómo sería para esos otros casos. Entonces, permítanme proyectarles aquí. Okay. Si yo quiero comparar dos medias, si yo quiero comparar dos medias y los tamaños de muestra o alguno de los tamaños de muestra, a ver aquí, a ver, usando más gente, alguno de los tamaños de muestra es menor que 30, ¿verdad? Entonces yo tendría que utilizar una t-student, ¿verdad? Y esa t-student dependía, como hicimos en el mismo intervalo de confianza, como estaba acá, dependía de una desviación estándar combinada entre las dos muestras. Ustedes recuerdan ese SP que viene la SP cuadrado, que tenía su propia formulita que habíamos visto. Ahora, hora de calcular los intervalos de confianza.
Ahora, nuestro estadístico, ¿verdad? Si seguimos aquí, como van a ver, aquí estoy casi que usando para todos los casos el método del estadístico de prueba. Es decir, voy a calcular el estadístico de prueba y después lo comparo con valores, con los cuantilos de la distribución que le corresponde. Esa Z calculada o la T calculada, dependiendo cuáles son los tamaños de muestra, sería comparando las dos medias muestrales y le resto la diferencia de medias poblacionales que le corresponde a la hipótesis nula, ¿verdad? Y lo divido entre esta desviación estándar combinada multiplicado por la raíz de 1 entre nx más 1 entre ny. O sea, esto en otras palabras es dividir, ¿verdad? Es comparar la distancia que hay entre x barra y y barra en términos del error estándar combinado de las dos. O sea, ¿cuántos errores estándar hay entre x barra y barra? Y si esa distancia es muy grande en términos de errores estándar, entonces diríamos que es poco probable que mu1 sea igual a mu2. Porque entonces, para que mu1 sea igual a mu2 en la población, para que eso sea probable, debería entonces existir una distancia no muy grande en los resultados de las medias de las dos muestras. Aquí la mayoría de los casos, es importante que lo tomen en cuenta, en la mayoría de los casos vamos a partir de la hipótesis nula de que las medias poblacionales son iguales, mu1 igual a mu2. De hecho, nos solemos referir a esta hipótesis nula, pero en términos de una distancia sub cero, una D sub cero, D mayúscula sub cero, ¿verdad? Que sería mu1 menos mu2. Y la hipótesis nula, entonces normalmente la planteamos como que la distancia entre esas dos medias poblacionales sea D sub cero. ¿Por qué se usa esto y no se dice necesariamente que mu1 es igual a mu2? En muchos casos, en la mayoría de los casos, partimos de que las dos medias poblacionales son iguales y queremos ver si tenemos evidencia que vaya en favor de una hipótesis alternativa. Sin embargo, o sea, que diga que es menor una que la otra, o que es mayor una que la otra, o que simplemente es diferente, los tres tipos de hipótesis alternativa que habíamos hablado. Pero hay algunos casos, y por eso sí se deja plantear así de forma genérica, como D sub cero. Hay algunos casos en los que no partimos de que esa diferencia sea cero, sino que tiene algún valor. Ejemplo de eso, ejemplo clásico de esta situación. Yo quiero, ¿verdad? O sea, de hecho, como es mi caso, estoy tratando de bajar un poco de peso. Espérense que lleguen a los 40 y se van a unir al club, ¿no? Entonces uno se mete en un programa y algún método de hacer esa dieta. Y la dieta, es decir, el programa le hace una promesa, ¿no? Le hace una oferta. Si usted sigue este método para bajar de peso, probablemente al menos debería perder 5 kilos en X tiempo, 3 meses, ustedes quieran. Entonces, cuando yo mido las dos medias, una antes de empezar la dieta y la otra media después de los 3 meses estos de la promesa del programa, lo que yo esperaría es que haya 5 kilos de diferencia. O sea, a mí no me interesa probar que mi 1 es igual a mi 2. Yo quisiera probar, o lo que voy a eh, ser muy estricto en probar es
que al menos sean esos 5 kilos. La diferencia entre las dos medidas poblacionales. O sea, que, como decir por así, como que D es igual a 5 es lo que se quiere probar en realidad. Exactamente, eso es, tal cual, eso es, Albert. Y la alternativa va en igualdad porque al final de cuentas, lo que usted va a tomar en cuenta es qué tanta distancia hay, entonces por eso van en igualdad. O sea, la alternativa en ese ejemplo que estamos hablando, que vos ahora dijiste muy bien, la hipótesis nula es D es igual a 5 y la alternativa es D es menor que 5. Porque si yo la rechazo, esa hipótesis nula, en favor de que es menor que 5, entonces tendría evidencia para decirle a esa persona, a los que dirigen ese programa, que es incorrecto, que no están cumpliendo su promesa. Y al final de cuentas no le preocuparía a usted que fuera mayor a 5 entonces usted lo que quiere Exacto, es que sea sí, menor. sí, exacto. Si es mayor que 5, pues bien, ¿verdad? O sea, yo ahí voy con el interés de probar si están cumpliendo al menos la promesa. De hecho, en ese sentido, como está cuestionando Albert muy bien ahora, uno podría inclusive decir que la hipótesis nula también no necesariamente debe ser una hipótesis simple. Uno podría decir que la hipótesis nula es al menos 5, ¿verdad? Y la alternativa es que es menor que 5. Así podría inclusive hacer más lógica, ¿verdad? A la hora de entender la zona de rechazo. Entonces, tengan en cuenta que existe ese D sub 0, bajo circunstancias especiales podría ser sentido utilizarlo así como estamos diciendo ahora. De hecho, ustedes se van a encontrar, me parece, un par de ejemplos de los ejercicios del Mendenhall, que otra vez voy a hacer propaganda aquí. Yo sé que de aquí al sábado la gran mayoría no, porque están con doña Yanira, pero ténganlo muy en el mapa ahí, por favor, de ir haciendo los ejercicios recomendados del Mendenhall para esto. El lunes hacemos práctica con algún examen viejo o si quieren hacer de Mendenhall, como ustedes prefieran, y empezamos a ejercitar un poco todos estos temas, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, de hecho aquí está un poco planteado eso que acabo de decir, ¿verdad? La hipótesis nula podría tener esta forma, la alternativa podría ser de este tipo, o en el caso de la dieta, como acabamos de hablar con Albert, eh, sería menor que 0, esperemos que no, sino que lo que promete la dieta. Y puede ser que alguien diga, no, no hay ninguna promesa de la dieta, no hay nada que me dicen 5 kilos, ni 4, ni nada, sino que lo que dicen es, vas a bajar de peso. Y si eso es suficiente, que vas a bajar de peso, pues, o sea, no estamos exigiendo que sea una cantidad de kilos mínimo para que nos haga sentido, sino que cualquier cosa que yo baje de peso es satisfactorio. Entonces, esa hipótesis nula y alternativa que está acá podría hacer sentido. Entonces, yo normalmente lo que tendría es una región de rechazo, entonces definida por el z de alfa, ¿verdad? Porque esto es una sola dirección, en este caso menor que, ¿verdad? Z de alfa, Profe, 5, ¿sí? y en un caso como ese que usted dice que no le dice a uno, bueno, no le prometo ninguna cantidad de peso, pero de que baja, baja. ¿Cómo lo hace Ajá. usted? ¿Con distinto o menor o mayor o cómo? No, no, digamos, no podría ser mayor, igual tendría que ser menor que 0, Albert. Ese es digamos, vos podrías ver este set de hipótesis para hacer una dieta, ¿verdad? Una que te dice no cambió nada, o sea, la dieta no sirvió para nada, en otras palabras. Y otra que te dice, sí, la hipótesis nula, alternativa, sí, si vas a bajar de peso. Si para vos Pero cualquier si es bajar de si es peso, que va a bajar de peso, entonces es mayor que 0. es que depende cómo los compares, ¿verdad? Aquí la hipótesis, aquí está planteado, mu1 menos mu2. Mu1 es el peso después de hacer la dieta y mu2 es el peso antes de hacer la dieta. Entonces, si yo digo que Ujú, la nula es que no sirve para nada, ujú. y luego que la alternativa sí sirve para algo, entonces ahí sí la cambia a mayor. Todo eso depende de cómo redactes vos exactamente
qué es mu1 y qué es mu2. Ok, ok. Pues ahí nada más hay que cuidar eso, ¿verdad? O sea, vos decís, si lo haces al revés y decís mu, además, en lugar de ser mu1, mu2, puedes decir mu antes y mu después, para no tener confusiones. Y la declaras así, mu antes es el peso promedio antes de hacer la dieta y el otro es después de hacer la dieta. Entonces, si resto mu antes menos mu después, la diferencia para que la dieta tenga resultados positivos debería ser un número positivo, porque antes debería Positivo. ser más grande que después. Entonces, depende aquí, a ver, no es necesariamente tiene que ser en esta dirección, sino que tiene que ser coherente con la forma en cómo vos declarás el problema. Por eso, entonces, si yo declaro que no sirve para nada, como la nula, y Ujú. la alternativa es como que sirve para algo, tiene que ser mayor. Si lo planteas así, mu Ajá, antes menos mu ajá. después, pero si haces mu después menos mu antes, entonces sí es Ok, hipótesis alternativa como esta, ¿verdad? ok, ok. Aquí Súper. no es que una cosa sea correcta y la otra no, sino que tiene que ser coherente con la forma en cómo vos estás planteando el problema. Depende Y del no hay, contexto, dice usted. exacto, exacto, o sea, y de cómo vos definís las cosas. Yo defino la ganancia de la dieta, o sea, qué tan buena es la dieta por la diferencia de los promedios. ¿Cuáles promedios? Antes menos después. Entonces, ¿cuándo es exitosa una dieta? Si antes es mayor que después. Por eso, si antes es mayor que después, resto y me queda D menor que cero. No, al revés, ¿verdad? D mayor que cero. Pero bueno, creo que me entendió el punto, ¿verdad, don Albert? Sí, profe. Excelente. Entonces, ahí tendríamos que visualizar entonces que lo que yo calcule, y recuerden que la Z siempre es una distancia, en este caso entre dos medias muestrales, llevada, ¿verdad? O expresada en términos de errores estándar combinados. Entonces, siempre esa es la definición de una Z. Y aquí estaban viendo ese menos 1,645 es el valor, el cuantilo de esa distribución normal estándar que hace que a la izquierda de ese valor, o sea, valores de Z calculados menores a ese valor ahora, que caigan en esa zona rayada, tendríamos información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ok, eso Y es es, importante sí, sí. verlo en gráficos para uno poderse guiar, o los gráficos no son tan importantes en este caso. No son requisitos, pero también muy buena pregunta, no se solicitan explícitamente, lo podrían hacer sin eso, pero yo recomiendo muchísimo que nos ayudemos con los gráficos para ubicarnos de dónde está la zona de rechazo y que haga sentido en términos de problema también. Pero es A ver, que por eso estaba ujú, preguntando antes lo de mayor y menor porque así es como digo, uno logra ubicar para dónde va la cola. exacto, exactamente, sí, sí. Sí, yo definitivamente cuando estaba sentado en la silla de ustedes, cuando estaba estudiando y llevando estas materias, siempre el examen, la mitad eran dibujitos, ¿verdad? Para ubicarme bien dónde tomo qué decisiones, ¿verdad? Y sobre qué distribución estoy hablando. Ya es cuestión de gustos, hay gente que se ubica, que es muy abstracta, ¿verdad? Lo entiende todo bien a nivel abstracto, pero sí les recomiendo mucho hacer esto. Lo que no recomiendo para nada es también, como he visto, inclusive aquí, si no me echan es porque de veras, ¿verdad? Pero he visto algunos colegas en otras escuelas dando cursos, ¿verdad? Poniendo todos los diferentes escenarios, que si la alternativa es mayor que cero, entonces que si la Z es mayor que tanto. O sea, todas las combinaciones de todos los escenarios, aprenderse de memoria qué decisiones tengo que tomar. O sea, yo he visto gente entrar a esos exámenes de verdad casi que a punto de un colapso. Y en realidad no es necesario. No es necesario. Si ustedes se fijan, aquí en realidad hay mucha, bueno, por lo menos obviamente para mí, que ya llevo algún rato dando esta materia, mucha lógica de por medio. O sea, estoy seguro que es así. Hay mucha lógica en que si rechazo por debajo de menos 1,645 o por arriba de más 1,645, si fuera al revés el escenario de la hipótesis alternativa, y que ese 1,645 depende del nivel de alfa que definí, etcétera, etcétera. O sea,
lo que les pido a ustedes es que entiendan cómo se definen estos escenarios. ¿Cómo llego yo a definir esos escenarios? Y después tomar la decisión, pues yo creo que es como lo más sencillo ya. Esto es para comparación de medias, entonces, ¿verdad? Para comparación de dos medias. Supongamos esta otra situación aquí en la que más bien ahora tengo un contraste, una prueba para una varianza. Lo que supongo es que tengo una varianza poblacional en la población de 38, un valor de 38. Y la alternativa es que esa varianza es menor. Eso podemos imaginarnos una situación práctica en la que alguien está haciendo algo con esa población para hacerla menos volátil en cualquier variable. Y la varianza muestral que obtuve, ese cuadrado, con la cual voy a realizar ese contraste, ¿no? Es 21. Cuando ustedes paran ese 21 con el 38, así de entrada nomás, dirían, bueno, es casi la mitad, ¿verdad? O sea, uno creería que va a estar difícil, va a ser difícil que no podamos rechazar esa hipótesis nula. O sea, ¿quién nos creería aquí? ¿Quién nos creería? ¿Cuál jefe, cuál jefa nos creería que no tenemos evidencia para rechazar esa hipótesis nula? Si es la mitad. Pero entonces, la medida con la cual vamos a tomar esa decisión es la chi cuadrada, recuerden, ¿verdad? ¿Por qué chi cuadrada? Porque es la distribución muestral de la varianza, de una varianza. Y ahí estoy comparando ese cuadrado en el numerador con sigma cuadrado en el denominador. ¿No? Entonces, y eso se multiplica, ese cociente se multiplica por n-1. Recuerden que el valor esperado de una chi cuadrada son sus grados de libertad. Es decir, en este caso es n-1. Y vamos a querer averiguar la probabilidad de, en este caso, por ejemplo, que una chi cuadrada sea menor que esa chi cuadrada calculada. ¿Por qué menor? Porque la hipótesis alternativa me indica que debería ser menor que 38. Entonces, ¿qué pasaría en el escenario? ¿Qué pasaría en el escenario de que ese cuadrado hubiera resultado ser igual a sigma cuadrado? O sea, que la varianza muestral nos hubiera dado 38. ¿Cuál es el resultado de esa chi cuadrada? ¿Y qué refleja eso? ¿Qué opinan ahí? Sería casi uno, ¿no? Ese cuadrado entre sigma cuadrado sería 1, exacto. ¿Y la chi cuadrada cuánto daría entonces? Los grados de libertad. Y ese es el El valor esperado, valor ¿verdad? esperado de la chi cuadrada. Y ese por definición, ¿cómo se comporta en probabilidad? Normal. No, es chi Oh, cuadrada, ¿verdad? Eso es chi cuadrada, ajá. pero digo, o sea, ¿qué tan probable será el valor esperado? Una pregunta No sé. retórica. No sé. Es el valor más probable de todos, Ah, porque es el valor esperado es el más probable. ¿sí? Esa es Ok. la masa crítica de la función de densidad, ¿verdad? Sí, antes se acumula La sí. mayoría. O sea, en otras palabras, ahí tendríamos la razón de por qué si me da 38 en la muestra, no tengo nada que evaluar. No hace falta evaluar nada, ni ir a buscar ninguna tabla, nada. La pregunta, como igual que en el caso de los promedios y la comparación de promedios entre dos poblaciones es, dado que hay una diferencia, quiero saber, en este caso 21 versus 38, quiero saber qué tan probable es observar esa diferencia entre la muestra y lo que tengo en mi hipótesis. eh, ¿Qué tan probable es que esa diferencia sea aleatoria, sea al azar, que no sea provocada por una diferencia verdadera en la población con respecto a lo que yo supuse? Eso es la lógica detrás de todos los contrastes que estamos haciendo, ¿verdad? Todas las pruebas. Sí, porque si son iguales, en realidad no tiene nada que analizar. Exacto. Entonces, ya ahí se cayó la cosa, ¿verdad? No hace falta seguir.
Bueno, ahí teníamos 13 observaciones en este ejemplito. No sé por qué no lo coloqué por ahí. Entonces, n-1 es 12. Sustituyo ese cuadrado, sustituyo sigma cuadrado y obtengo un valor, ¿verdad? Un valor que da, creo que da 6,63, si no estoy mal ubicado. Ese es este valor en verde que tenemos aquí. El valor esperado es 12, ahí está como indicado, ¿verdad? Esto que le acaba de decir Albert. Y la pregunta es, ¿dónde está la zona de rechazo? ¿Verdad? ¿Dónde estaría la zona de rechazo de esta distribución? Es decir, ese 6,63 está suficientemente lejos de 12. Es suficientemente poco probable que suceda ese valor. Entonces, para eso, y con un 5% de probabilidad, tengo que ir a buscar en la tabla 12 grados de libertad. Está el librito. Entonces me ubico aquí en la tabla. A ver, está más arriba. Aquí. 12 grados de libertad. Y tiene que ser en la cola izquierda, dijimos, ¿verdad? Que es una hipótesis menor que. Entonces aquí vean, aquí yo me doy cuenta que estoy en la cola izquierda porque se me está indicando. Ah, no, perdonen, disculpen. ¿Cómo sé yo si estoy en la cola izquierda aquí? Porque me dicen que alfa es este subíndice. Entonces quiere decir que a la derecha de ese valor hay 99,5% de probabilidad. Yo quiero uno que tenga entonces 95% de probabilidad a la derecha, es decir, 5% por debajo de ese valor. Entonces ustedes ubican en esta columna. Yo sé que alfa es 5%, es una prueba de una cola, ¿verdad? Es menor que la hipótesis alternativa. Entonces voy a buscar este valor aquí con base en esta columna, sabiendo que es 5%, y ahora ubicándome en la fila de los grados de libertad que me corresponden, n-1 es 12, entonces tendría aquí un 5,226 como el valor de referencia. O sea, esto quiere decir que con este puedo comparar el valor que obtuve aquí. Aquí dice 5,23 seguramente, este valor en rojo aquí, y 6,63 está arriba de ese valor. ¿Qué concluimos con eso entonces, compañeros y compañeras? Que no tiene evidencia suficiente para rechazarla. Así es, no tenemos suficiente evidencia para rechazar esa hipótesis. Entonces la zona de rechazo ahí es el 5,22. Exactamente, cualquier valor por debajo de 5,22 me haría rechazar la hipótesis nula. ¿Y me puede decir otra vez cómo es que lo buscó, por favor? Ajá, claro. Aquí venís a la tablita de la chi cuadrada. Aquí arriba te indican estas áreas. Aquí tienes que tener cuidado de ver esto. ¿Qué es lo que me indica ese subíndice? Ese alfa que dice aquí. Aquí abajo, ¿verdad? Pero entonces ahí yo lo que busco es que alfa me acumule todo para la derecha y que como es 5% que me acumule un 95 a la derecha. Así es, tal cual, Albert. Entonces estaría mal verlo como buscar el 0,05 porque está buscando otra cosa. Sí, exactamente. Así es. Puede ser que después, por cualquier razón, se me vaya ese detalle, ¿verdad? Como estoy pensando en el 5%, me fui a esta tabla aquí abajo. Y me ubico acá y digo, ah, bueno, es esta, ¿verdad? 5%. Voy aquí, insisto, esto es lo que estoy diciendo aquí ahorita, no es lo correcto en este caso, por si acaso después hay enredos. Y me ubico aquí y digo 21,02, ¿verdad? Ojo lo que implicaría, cómo podría suceder aquí en este caso, compañeros y compañeras, cómo esta chi cuadrada podría dar 21,02. O sea, ¿qué tendría que pasar con ese cuadrado para que dé 21,02 esto, todo el resultado?
¿Qué opinan? No sé, la verdad, pero O sea, ¿cómo tenemos 12 grados de libertad, 38 en el denominador? ¿Qué valor tendría que tener ese cuadrado para que nos dé 21? ¿Mayor a 38 o menor que 38? Mayor, Mayor, ¿verdad? sí, Exacto. aproximadamente es 65,5. Bueno, 65. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿haría sentido eso? O sea, lo que estoy diciendo es, esa región de rechazo está definida para valores de ese cuadrado menores a 65. Lo cual además incluiría entonces el 38, que ya dijimos que si ese fuera el caso, no hace falta ni siquiera seguir. Entonces, a más tardar ahí, cuando lo razono de esa forma, compañeros y compañeras, cuando lo razono de esa forma, a más tardar ahí debería decir, no, algo estoy buscando mal aquí. Algo estoy buscando mal porque no tiene sentido una regla de ese tipo. O sea, si estoy más bien esperando que el valor de ese cuadrado sea menor que 38. La pregunta más bien es, ¿qué tanto menor que 38 tendría que ser para yo rechazar la hipótesis nula? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, no, esto está raro, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser que se les ilumine y digan, ajá, sí, sí, cierto. Vamos a interpretar esta alfa. ¿Qué es lo que yo quiero que haya aquí de área a la izquierda de ese valor? Alfa. ¿Cuánto es? 5%. Entonces, el resto tiene que ser 95. Ah, sí, es este. Y ya lo busco, el valor acá, y sustituyo ahí, más o menos cuánto tendría que ser para rechazarlo. Y el valor en ese caso, más bien tendría que ser menor a 38. Ok, listo. Entonces, con eso ya me quedo tranquilo. ¿Hace sentido eso, compañeros? ¿Dudas, preguntas ahí? Todo bien, ok. Bueno, entonces les muestro el otro caso. El otro caso, que ustedes sospecharán ya, es cuando quiero comparar dos varianzas. Sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado. Contra una alternativa, típicamente aquí, casi siempre la planteamos en este caso como una diferencia de. Entonces, sigma 1 cuadrado es diferente a sigma 2 cuadrado. Aquí estamos dando un alfa de 10%. Es más, bueno, veamos primero cómo se desarrollaría esto. Recuerden aquí, ¿verdad?, lo que habíamos dicho para el método pivotal para construir un intervalo de confianza para un cociente de varianzas. Hablamos de que era una F, ¿verdad? De hecho, creo que ustedes mismos lo sugerían ahí en la clase cuando lo estábamos desarrollando. Es una F de Fisher. ¿Por qué? Porque tengo un cociente de chi cuadradas, divididas cada una entre sus grados de libertad, ¿verdad? Entonces las chi cuadradas tienen esta forma, de este tipo, ¿verdad? Cada una las divido entre sus grados de libertad, entonces ahí ya se eliminan automáticamente en el numerador y en el denominador, y solamente estaría comparando la varianza muestral de la primera población con la varianza poblacional de la primera población y dividido entre lo mismo para la segunda población. Y dado que la hipótesis nula establece típicamente que son iguales, sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado, bajo la hipótesis nula, esta F se simplifica al cociente de varianzas muestrales. Entonces la F la vamos a medir como el cociente de varianzas muestrales. Voy a irme un segundo aquí a este examencito que por ahí es al que se hace referencia en lo que sigue. Vean lo que dice aquí.
La institución encargada de promover la inversión extranjera directa en el país ha tratado durante 2 años de incrementar las inversiones de manera significativa en cierto sector productivo. Aunque ha tenido éxito en algunas regiones, en otras zonas del país no ha habido avances relevantes. De esta manera, para este tercer año de la estrategia, se han planteado reducir la variabilidad entre las zonas, aunque la inversión promedio total no incremente. O sea, se plantearon el reto o el objetivo de reducir la variabilidad. Y la dispersión en estos 2 años se resume con una varianza de 38. En junio de este tercer año se toma una muestra de 13 zonas y se obtiene una varianza de 21. Y la primera pregunta es, A, ¿se puede afirmar con 95% de confianza que la variabilidad se redujo? ¿Qué dijimos ahí ahora? ¿Cómo contestamos esa pregunta? Con lo de con 5% de error puede decir tal y tal cosa. Ajá. O sea, con lo que hicimos acá, aquí llegamos a este resultado, ¿verdad? El 663 que calculamos como chi cuadrada calculada y comparado Con, con el 522. con 5% de error puede afirmar que sí se redujo. ¿Sí se redujo? ¿Todos de acuerdo? Bueno, es que no recuerdo cuál era la La hipótesis alternativa era esta, ¿verdad? que Este disminuyó. es el planteamiento de esa pregunta del examen, que disminuyó con respecto al 38, exacto. Antes que no se redujo, Que no se redujo. ¿Por qué? porque no llega a la zona de rechazo. Exactamente. Entonces, con un 5% de significancia no tenemos evidencia para afirmar que la varianza se haya reducido. Eso es lo que podríamos decir ahí. Después de hacer esos cálculos que vimos ahora, estaríamos en condiciones de responder eso. Ok, ahora vean lo que dice la B. La institución está investigando la relación que tienen las horas de capacitación formal en las pequeñas y medianas empresas para el incremento de la inversión. Para que el modelo de regresión tenga validez, debe presentar errores, diferencia entre el valor estimado de inversión para cada nivel de capacitación y el verdadero valor de inversión, homogéneos entre los diferentes niveles de capacitación. O sea, esto aquí cuando la gente leyó esto, ¿verdad? Estaban, creo que ahora sí haciéndome todo tipo de bendiciones y vudú y demás, ¿verdad? Porque esto hay que leerlo unas 2, 3 veces. Eso quiere decir, ¿alguien recuerda cómo funciona un modelo de regresión? ¿Lo han visto? Yo no recuerdo, la verdad, pero Profe, eso no era como con una fórmula. Exacto, es una formulita. Permítame aquí un segundo. Voy a buscar una, una presentación que tengo por aquí. Para ver si eso queda un poco más claro. Ajá. Ok, vamos a cambiar un momento para acá. Es una fórmula así tal cual, pero vean lo que hace aquí. Entonces, digamos, tenemos, por ejemplo, cuando necesitamos modelar una variable en función de otra. Cuando queremos estimar, por ejemplo, el ingreso, el salario de potenciales clientes bancarios según su consumo. O sea, ¿cuánto ganará esta gente que no me está diciendo cuánto es su salario?
si lo puedo estimar con base en lo que consume. ¿Dónde veo lo que consume? En la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito que tiene. La nota de un curso según horas de estudio y nota en demás cursos. La duración del viaje en función de la distancia a la universidad. O el índice de masa corporal de acuerdo con distancia entre tiempos de comida y horas de ejercicio. Entonces, tenemos una variable cuantitativa, la variable es una cantidad como respuesta o que está en función de otras variables cuantitativas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vean aquí, voy a hacer esto más grandecito. Esto los estoy contando este tema para que sea un poco más claro de qué estamos hablando en ese ejemplo del examen. No porque no estamos evaluando, no vamos a evaluar regresión lineal en este curso, solo para que ustedes entiendan el contexto y con suerte por ahí alguien en todo caso le queda el interés y quiera investigar más. ¿Cómo puedo visualizar la relación entre dos variables cuantitativas? Aquí tengo de un set de datos que era de precios de viviendas en Estados Unidos, ¿no? Los precios de las viviendas en función de los pies cuadrados que medía la sala. Entonces aquí tenemos tamaños en pies cuadrados de las salas de las casas y aquí tenemos el precio de la vivienda. Entonces, aquí, ¿qué vemos aquí en este gráfico? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué interpretan ustedes de ese gráfico? ¿Qué concluyen? Que conforme más grande el tamaño de la sala va aumentando el precio. Exacto. Exactamente. De hecho, sube $271. $271 por cada, porque esto está en miles, ¿verdad? El precio de la vivienda. O sea, que hay unas casitas humildes de 2 millones y 2,5 millones de dólares. Pero aquí está la gran masa, pero sí, por cada pie cuadrado adicional en el tamaño de la sala, el precio sube $271. ¿De dónde sale ese valor? De esta ecuación, como nos decían ahora, ¿verdad? No voy a detenerme aquí en lo de los R cuadrados y esto. Sí, esta es la estructura de un modelito de regresión, variable dependiente, variable predictora, X, ¿verdad? Aquí son los pies cuadrados de la sala, determinando el precio, en una tasa de cambio de 271 por cada pie cuadrado. Y esta sería la intersección con el eje Y. Entonces, cuando estamos estimando, déjenme ver si aquí se ve más fácil, ¿sí? Estimamos esa recta para determinar esa tasa de cambio. Principalmente lo que más nos interesa es el B1 ahí, ¿verdad? Estimarlo con la muestra. El tema es, lo que tenemos que cuidar, y eso lo que se está diciendo ahí, es que aquí tenemos diferentes niveles de X, ¿verdad? En este caso es un contenido de benceno determinando otra variable aquí. Sea cual sea, imaginémonos esto que es, ahora imaginémonos del ejemplo que estábamos hablando en el examen, que las horas de capacitación formal que llevan estas empresas pequeñas y medianas, ¿cómo determinan el nivel de inversión? Entonces, lo que voy a tener es ciertos niveles de capacitación. Algunas empresas van a tener relativamente poco, otras van a tener bastante. Y la hipótesis nula, o lo que uno creería de investigación, la definición del problema es que uno esperaría que entre mejor se capacitan, más son capaces de atraer inversión. Por un tema de control de riesgo, por un tema de
de estrategia, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre más horas de capacitación, más debería haber inversión. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de modelos y que tenemos que tener cuidado? Y es a lo que hace referencia ese inciso del examen. Es que aquí ustedes ven distancias entre los valores reales de inversión. Hagamos la idea que este es el gráfico del que habla ese ejemplo. Los valores reales de inversión, que son cada una de estas burbujitas, ¿verdad? Cada una de estas burbujas es una empresa representando cuántas horas de capacitación llevó y cuánta inversión recibe. Y lo que queremos es que las distancias entre lo que dice el modelo que es la recta, este modelo, y el valor observado, esas distancias sean lo más pequeñas posibles. Y la garantía de que esas son lo más pequeñas posibles nos la da el método de mínimos cuadrados que habíamos visto para el primer examen. Pero además, no solo queremos que sea lo más pequeña posible, porque digamos, si es lo más pequeña posible, lo que quiere decir es que nuestro modelo estima muy bien. Se logra emular bastante bien la realidad, la relación que hay entre esas dos variables. Pero no solo queremos que esas distancias sean pequeñas, sino que la variabilidad, imagínense que aquí encima de cada uno de estos niveles de X, yo podría colocar casi que una densidad, una distribución. Imagínense que aquí encima de esto pintamos una curvita normal que tiene como centro el valor estimado por el modelo y después va decreciendo hacia los lados. Entonces, que el ancho de esa distribución, es decir, la dispersión alrededor de la recta, sea igual para todos los niveles de capacitación. Para este nivel de capacitación, la distribución es así. Este nivel, la distribución es casi idéntica a esa. La que sigue igual, etcétera. Cada quien sobre su nivel estimado de Y. Entre más voy para arriba, pues la curva está centrada en valores más altos de Y, ¿verdad? Más altos de X, más altos de Y. Entonces lo que queremos es esa igualdad de varianzas entre los diferentes niveles de X. Y eso es lo que se llama homocedasticidad. Es una palabrilla de dominguear. Cuando la gente saca esa palabrita, todo el resto del foro, la gente que está presente, se queda callada normalmente, ¿verdad? Eso parece que esa persona sabe. Entonces, no nos dejemos apantallar por palabritas. Esto es simplemente el término, digamos aquí, casi que derivado del latín de cedástico, es de variable y es igual varianza, ¿verdad? Entonces, con base en la tabla abajo, la que ustedes ven aquí seguidamente, y asumiendo 11 observaciones para cada nivel de capacitación, es decir, yo tengo 11 empresas que tuvieron el nivel 1 de capacitación, 11 que tuvieron el nivel 2, 11 el 3 y así sucesivamente. Y una significancia de 10%, obtenga la zona de rechazo correspondiente a la prueba. Y aquí les digo también, ahí se pusieron súper felices conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le entramos a esto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué estamos probando? ¿Qué queremos probar? Qué buena pregunta, profe. Devolvámonos aquí, don Albert. Yo imagino esta recta. Y yo quiero que la varianza en este nivel sea igual a la varianza en este nivel, igual a la varianza en este nivel y así sucesivamente. Varianza de los valores alrededor del valor esperado promedio. En otras palabras, yo no quisiera que aquí haya un montón de diferencias con respecto a la recta y conforme voy creciendo para arriba se hacen pequeñitas las diferencias. O viceversa.
Porque Pero eso me como, daría un nivel de precisión distinto para los diferentes niveles de X. Sí, pero dime, como Albert. que todos anden alrededor de esa línea recta, dice usted. O sea, vos querés que esta línea recta no subestime o sobreestime sistemáticamente, ¿verdad? O sea, querés que sea una recta que tenga la menor distancia posible con respecto a los puntos, de todos los puntos. Como ponerla en 45 grados, pero es así. Depende de cómo se comportan los puntos, ¿verdad? Ah, bueno. Aquí no está exactamente 45, ¿verdad? Termina un poquito aquí abajo. Depende cuál es la relación entre X y Y, pero vos, o sea, ¿cómo estimás, cómo garantizás que eso pasa? Estimando B1 y B0 con el método mínimos cuadrados, que era derivando aquella función del error total, lo que habíamos visto para el primer examen. Esa de función de los errores cuadráticos, esa función cuadrática, yo le buscaba el mínimo derivando esa función con respecto a 0 y despejando B1 y B0. Eso es lo que hacíamos en su momento, lo que nos dice el método mínimos cuadrados. Pero ese no es tanto el tema aquí, sino el tema es, aparte que quiero que sean lo más pequeñas posibles esas diferencias, no quiero que aquí haya un montón de diferencias con respecto a la recta y conforme voy creciendo para arriba se hacen más pequeñas, que sea casi como un embudo esto, ¿verdad? Ni viceversa tampoco, ¿verdad? Que aquí haya un montón de distancias para valores altos de X, se hace muy impreciso el modelo y para valores bajitos de X se hace bastante bien. Eso hay que revisarlo, sin duda, digamos, eso es una de las cosas que ustedes van a aprender a manejar cuando trabajen en los cursos de econometría. Porque la base de econometría, como les decía, es regresión lineal. O sea, se pone más interesante y se mete más complejidades y otras cosas muy, muy útiles, pero la lógica base es de regresión lineal. Entonces, esta es la lógica en esencia, ¿verdad? O sea, queremos que sea lo más pequeño posible las diferencias, pero además que no sean diferentes para los diferentes niveles de X. Entonces, ¿qué quiero hacer con estos datos? Aquí me dicen que la varianza de los errores, o sea, la diferencia entre el real y la estimada, para el primer nivel de capacitación es 3,8. Para el segundo nivel es 5,4 y así sucesivamente. ¿Qué concluimos? Bueno, no, ¿qué concluimos? ¿Qué hacemos? Perdón. Ayúdenme, por favor. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo pruebo yo si estas varianzas son iguales en la población entre sí? Es decir, ahí veo que son diferentes, ¿verdad? 3,8 es diferente a 5,4, pero esa es la muestra. ¿Cómo concluyo si esas dos son diferentes? Un cociente las hace o algo así. Exacto. ¿Por qué cociente, Albert? Porque para esto solo se podía hacer así. Como siempre iba a ser positivas o algo así, no era. Exacto. ¿Y esa qué distribución sigue? ¿El cociente? F. La F, exactamente. Entonces, lo primero que me dicen es, busque, o sea, y de hecho, ¿cuál es el valor esperado de la F? K entre K más 1 o algo así. O K Casi más- sí, de hecho es 1, ¿verdad? O sea, prácticamente es 1. Por eso, pero cuando lo tendía infinito era que era Ajá, 1. tendría 1, exacto. Entonces, de hecho, cuando las varianzas muestrales son 1, ahí está el valor esperado y no hace falta hacer ninguna otra prueba más, ¿verdad? Para ver si son iguales o no. No tendríamos forma de rechazar la hipótesis nula si son iguales las varianzas muestrales. Porque el valor esperado de la F es 1. Ahora, aquí vemos diferencias. La pregunta es, ¿qué tan diferente tendría que ser? Y en todos los casos, aquí yo podría comparar la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4. Podría hacer todas las comparaciones y en todos los casos estoy probando una hipótesis nula de sigma 1
al cuadrado igual a sigma 2 al cuadrado. ¿Verdad? Eso es lo que estoy probando en el fondo. Entonces, la hipótesis alternativa es que es diferente una a la otra. Entonces, yo necesito la zona de rechazo, obtenerla en ambas colas, ¿verdad? Porque es diferente de. Entonces, me voy acá. Vamos a ver cómo se ve esto. Aquí tengo una F de 10 y 10 y ya me voy a ir a la tabla a enseñarle dónde sacamos esto. Alfa medios aquí sería 10% entre 2. Nos decía que alfa es 10%. Entonces 5% en cada cola. Entonces, ¿qué tan diferente de 1 tendría que ser? Mayor que este valor, que ahorita les voy a enseñar dónde lo sacamos, o menor que este valor. Entonces vamos a buscarlo aquí. Aquí está la F de Fisher. Entonces, 10 y 10, nos decían, ¿verdad? Entonces aquí tengo grados de libertad del numerador, que en esta parte de la tabla llega hasta 9, entonces necesito avanzar más hacia abajo. Y aquí tengo los del denominador. Entonces aquí tengo 10 ya del numerador, ¿ok? Pero aquí sigue llegando hasta 7 en el denominador. Sigo. Aquí tenemos 10, pero 9 en el numerador. Entonces todavía no es la combinación que necesito. Y por aquí me voy acercando ya, ¿verdad? Entonces 10 y 10. 10 grados de libertad y 10 grados de libertad. Entonces ahí estoy ubicado en este segmento, ¿verdad? En estos números, en esta columna que está acá. Ahora, ¿cuál de esos valores es? Aquí me voy con el alfa. Yo quería 5%. Aquí puedo verificar aquí arriba cómo se lee la... Ay, eso ya me pasé totalmente. Aquí puedo verificar aquí arribita cómo se lee la tabla para estar seguro. Aquí dice que alfa es la cola a la derecha, ¿verdad? Entonces me muevo para acá. Y aquí tendríamos, ¿no? A la cola de la derecha quiere decir que tengo entonces un 5% en la cola superior, 2,98. Aquí está el 5%. 10 y 10. Este es el segmento de 2,98. Y ese es el valor que ustedes ven aquí. Bueno, fácil. Pues lo había calculado con Excel ahí. 2,97. Ahora, ¿cómo obtengo este? Y este aquí mecánicamente es importante, compañeros y compañeras. ¿Cómo obtengo el de la cola izquierda? Porque aquí no van a encontrar eso. Ojo que aquí no hay ninguno que diga 90 y resto. Correcto. Entonces, ¿cómo hago para obtener el valor de la cola izquierda? Aquí el truco es el siguiente. Lo que hacen es dividir 1 entre la F con ese mismo nivel de alfa, pero invirtiendo los grados de libertad del numerador y del denominador. Entonces, si yo tenía 15 grados de libertad en el numerador, ese no es el caso de este ejemplo, ¿verdad? Por eso lo quise hacer más sencillo para no enredar más de la cuenta. Si yo tengo 15 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador, para encontrar este, le tengo que dar vuelta, ¿verdad? Digo 10 y 15. Le doy vuelta. Por ahí lo explica también el Mendenhall. Entonces vean que aquí lo que hago es simplemente dividir 1 entre 2,98 porque pues, dándole vuelta sigue siendo 10 y 10. Es el mismo tamaño de muestra en ambas muestras, ¿verdad? Los grados de libertad da igual el orden en que los considere. Entonces, este valor sería 1 entre ese 2,98 que es 0,32. ¿Ok? Profe, entonces, Sí, ¿puedo volver a la tabla un toque? claro. Digamos que yo estuviera buscando en ese caso, qué sé yo, el 3,14, que están en 9 y 10 grados de libertad. Déjame ver. Ajá, aquí. Ajá, entonces si yo ocupara
El de la cola inferior yo hago 1 en 3,14, 1 entre 3,14. No, entonces si tuviera 9 y 10, lo que decís es, ahora sí, voy a para el de la cola inferior sería 1 entre 9 en la columna y 10 en la fila. 1 entre 9 y O 10. sea, los grados de libertad tienes que darles vuelta. Si este es la cola derecha, porque tenés 10 grados de libertad en el numerador y 9 en el denominador, ¿verdad? Por eso llegaste a este valor en la cola derecha. En la cola izquierda lo que haces es 1 entre y ahora tengo que ir a buscar. ¿Qué voy a buscar aquí arriba? Voy a buscar 9 grados de libertad en el numerador. Vamos a ver por acá. 9 grados del numerador y 10 en el denominador. O sea, divido 1 entre 3,02. Ah, ok, ok. Le das vuelta a los grados de libertad. Ok. Bueno, eso es el tema de comparación de varianzas. ¿Alguna pregunta, comentario? Que si puede terminar el ejercicio para ver cómo era entonces. Ay, sí, claro, sí, sí. Sí, gracias por decir. Ahora, entonces, digamos, ¿qué me pedían aquí? Que también es parte de las cosas aquí bonitas, ¿verdad? Dice, obtenga la zona de rechazo correspondiente a la prueba. Entonces, la respuesta a esa pregunta es hacer un dibujo como este. Es decir, la zona de rechazo está marcada en rojo. O decir, voy a rechazar para todas las Fs calculadas menores a 0,32 o mayores a 2,97. No me está diciendo, no me está diciendo pruébelo, me está diciendo simplemente calcule la zona de rechazo. Entonces esa tablita no servía como para... Ahí todavía no para nada, solo para, bueno, para generar un poquito de escozor, don Albert. Ok. ¿Dónde sí? Dice aquí, C, el supuesto de homocedasticidad, o sea, de que todas las varianzas son iguales, se viola con solo un caso de diferencia significativa de varianzas de errores entre niveles de capacitación. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo que la 1 sea diferente a la 4, si yo rechazo la hipótesis nula ahí, ese es suficiente para que se viole el supuesto. No es que tenga que violarse en todos los casos, o en la mitad, o en un porcentaje X. No, no, con solo uno ya decimos que no es homocedástico el modelo. Entonces dice, usando el resultado del inciso B, hay evidencia para decir que no se cumple el supuesto. Pues ahora sí hay que hacer las pruebas, ¿verdad? Ahora sí ocupo la tabla. Ahora, ¿qué hicieron algunas personas aquí? De hecho, creo que la mitad, la mayoría, por poco, digamos, que sí logró entrarle a esto, fue hacer una matriz 1 contra 2, 1 contra 3, 1 contra 4, 1 contra 5, 1 contra 6, y después iba 2 contra 3, 2 contra 4, ¿no? Entonces era una matriz como una matriz diagonal. Y me desearon mucha mala suerte, ¿verdad? Y haciendo esa matriz, los cálculos, son como 20 cálculos, ¿verdad? Es necesario hacer eso. Ojo, y aquí estos son esas cosas que donde de verdad se genera la diferencia en la Universidad de Costa Rica, compañeros y compañeras. Es necesario hacer todos esos cálculos. Sí, pero es que dice que con solo uno, Exacto, entonces, ¿qué harías ahí, Albert? de los que sean más diferentes. Exactamente, exactamente. Entonces, en lugar de ponerse a calcular todas las combinaciones, hacer lo Uno que con... dice Albert, y si ese se rechaza, se acabó el ejercicio. Y si no se rechaza, también se acabó el ejercicio. Pero entonces lo hace con uno y con 4 o puede... Sí, sí, con las más diferentes, exacto. Con 1 y con 4. Entonces, perdón, con 1 y con 4. ¿Y cuánto daría 1 entre 4? 3,8 entre 7,1. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien nos puede ayudar?
Si son tan amables. 3,8 entre ¿qué? 7,1. 0,53. Ok, entonces te vas aquí, sí, 0,53. ¿Está en la zona de rechazo? No, está para la derecha. Eso es. Entonces, ¿qué concluís? No puede rechazarlo. O sea, no hay evidencia para afirmar que el modelo no sea homocedástico, ¿Con cuánto de error aquí? con 10% de significancia. ¿Sí? Sí, así calmadito en la casa, sí, profe. En el examen no se vio ni medianamente así de fácil. Así es la cosa. Eso es parte del asunto, exactamente. Bueno, entonces esta es comparación de varianzas. Preguntas, comentarios aquí. Bueno. La prueba para una proporción me parece que fue lo que hicimos el otro día, ¿verdad? Ahí en la pizarra este lunes pasado hace 8, donde hablábamos sí, de una hipótesis nula P igual a P sub 0, una alternativa P mayor que P sub 0. Sí, estoy seguro que esto lo hablamos de la famosa proporción de gente que quería eliminar los cursos que están fuera de carrera, ¿verdad? Generales y todo esto. Vamos a admitir aquí a alguien se unió otra vez. Y entonces, con base en eso, habíamos hecho esa prueba en ese momento, ¿verdad? Nos daba 0,8 con 0,33, si no recuerdo mal. Y aquí recuerden siempre que tengo que usar P sub 0, ¿verdad? Este es P techito, el que voy a estimar, y aquí voy a estandarizar con P sub 0. Si tengo dos proporciones, la forma de trabajar esto típicamente este resultado es prácticamente idéntico a hacer aquí P por P1 por 1 menos P1 y aquí P2 por 1 menos P2. Pero ustedes van a ver en el Mendenhall que él lo que hace es, para hacer esta comparación de proporciones muestrales, utiliza estas proporciones combinadas, ¿verdad? O sea, lo que hace es calcular una proporción ponderada entre las dos muestras. Que básicamente es N1 por P1 más N2 por P2 entre N1 más N2. Profe, ¿usted nunca ha pensado ya ¿Ah? como en dejar que uno lleve una fichita con las fórmulas? Igual si uno no sabe usarlas, tampoco va a hacer nada, pero si uno puede saber cómo usarlas, pero se le olvidan las fórmulas. Yo no que haya pierde ahí. Ya es mi última ocasión ahí, don Albert. Creo que, creo que no me voy a despedir de esta hermosa cátedra haciendo ese cambio. Me parece que no. Porque si te digo que sí, don Albert, puede ser que vos no, pero estoy seguro que una muy buena parte interpreta eso como, muy bien, inconsciente o conscientemente, voy tranquilo al examen, voy confiado al examen. No tengo que hacer tanta práctica porque ahí tengo las formulitas. Y aquí me pueden ustedes jurar y jurar lo contrario 20 veces. Te puedo decir por experiencia. Exámenes a cuaderno abierto o con notas o con lo que quieran, salen peor. Te lo puedo mostrar estadísticamente eso. Salen peor. No, supongo, pero digamos, si usted, digamos, es que yo lo que digo es esto, si usted pone, digamos, como el examen pasado, el semestre pasado, usted me pone ahí las fórmulas y todo, yo con todas las fórmulas hubiera sacado un 0, digamos, igualmente. Entonces es Puede como, ser, pero estoy seguro que en general te hubiera ido peor. Bueno, digamos, vos decís que te hubieras sacado un 0, está difícil que te vaya peor, ¿no? Igual lo dudo que hayas sacado un 0, pero en general el promedio, por esto lo digo, el promedio baja. El promedio baja. Porque el mensaje que llega consciente o inconscientemente al cerebro es, ok, no, ese tranquilo, ese es con esa cuaderno abierto, entonces estoy bien. Ahí yo puedo buscar el ejemplito de no sé cuánto, de algo que era parecido a este, y con eso me la juego. Y no funciona, lamentablemente no funciona. Ahora, la otra cosa
que sucede aquí, vos podrías decir, es que, vea, ¿qué me voy a acordar yo cómo se estimaba esa petechito combinada? ¿Cómo hago para aprender yo eso de memoria? Olvídate de lo que acabo de decir. ¿Cómo calcularías vos una proporción común de las dos muestras? O sea, tenés una muestra en la que dio una proporción 20%, con un tamaño de muestra de 20, y tenés otra muestra que dio 40% con un tamaño de muestra de 40. ¿Cómo calculas una proporción combinada de las dos? Se hacen la resta, ¿Cómo resta? la proporción 1 con la 2. No, pero no combinada, no compararla, sino, o sea, ¿cuál es la proporción total? Si no, ya no me interesa N1 y N2, quiero una proporción total de la gente que votó a favor de X cosa. Sí, agarro esa proporción y lo di entre la gente. Voy a dibujarla aquí un segundo para ver si estamos hablando de un idioma. No entiendo cuál es la pregunta, pero en realidad. Sí, bueno. Soy yo el que se pone aquí creativo a inventar cosas. Vos tenés un grupo 1. Sí, por aquí anda el lapicito aquí. Un grupo 1 en la que tenés una proporción estimada de 20% y un tamaño de muestra de 20. 20 es ahí, ¿no? Grupo 2, P2 techito, 40%. Y N2, 40. Y alguien te dice, no me interesa el grupo 1 y el grupo 2, quiero saber la proporción total de toda esa gente, de esas 20, de esas 60 personas. ¿Cómo obtenés la proporción total? No te di la fórmula. Aquí Albert está alegando, no me pusieron la fórmula en el examen, me pusieron a aprender eso de memoria. ¿Cómo se calcula la P techito global? Y olvidémonos de fórmulas, o sea, ¿cómo lo harías? No estamos sentados aquí porque yo no sé por qué se inhiben estar sentados frente a Alexander aquí. Suma las proporciones y la cantidad de gente. Ajá. Pero ¿qué haces ahí? Digamos, ¿cómo? Decime qué tengo que calcular. Profe, no puede ser. O sea, si vos tienes que agarrar un Excel o calcular eso ahí, no sé, alguien, un primo, prima, lo que sea, que no sabe nada de matemáticas, te dijo, es que necesito sacar el porcentaje total, ¿qué harías? Sí, no sé, yo 20 más 40 entre 60, no sé. 20 más 40 entre 60. Lo que estoy pidiendo es esto, lo que les dije de puro inicio. Lamentablemente no motivo a mucha gente a apuntarse la dinámica. No es como que hay una fórmula ahí que tengo que acordarme de algún momento que alguien me la dijo y aquí decirla, a ver si Alexander dice, muy bien, buena memoria. No, es intuitivamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes si tienen que calcular una proporción global? Estoy haciendo una grosería aquí, compañeros. Efectivamente, lo que se me puede ocurrir Ajá, es hacer, ok, una fracción. En el numerador poner la primera, el tamaño del grupo 1, que sería 20, por ajá, su proporción, que sería 20%, ajá. es más, ¿Ahí qué obtendrías, perdona? ¿Qué obtendrías ahí ¿qué cuando haces eso? obtendría? Solo un toque para hacerlo numéricamente. Y no el Esto, número. Lo que te pregunto es, ¿qué es el resultado de eso? ¿Qué estás obteniendo al hacer esa multiplicación? ah, O sea, ¿por qué estás haciendo eso? 20 por 20%. 20 por 20%. ¿Por Sí, qué no no lo lo había pensado. dividiste? ¿Por qué no lo di? No se me ocurrió.
Pero se te ocurrió esto, pero bueno, eso es lo que estoy. Y perdón, de verdad, al rato es que uno se abusa aquí de la confianza, ¿verdad? Pero lo que quiero es que dejen explícito cómo están pensando, porque estás pensando bien, muy bien. ¿Por qué se te ocurrió multiplicarlos? ¿Qué significa 20 por 20%? ¿Qué obtengo ahí? ¿Cuántas personas son ese 20%? Exactamente. ¿Cuántas personas de grupo 1 cumplen con la característica? Votaron por algo, lo que sea, ¿verdad? Perfecto. ¿Y después qué ibas a hacer? ¿Más? Similar con lo del grupo 2, Perfecto. 40 por 40%. Y Y ahí esto todo tendríamos en total la cantidad, como dijo Albert, la cantidad de personas de los dos grupos que cumplen con la característica, ¿verdad? correcto. Y eso lo dividimos entre. La suma de las dos muestras de los dos grupos, o sea, 20 más 40. Necesitábamos que Alexander en el gran agarrado ese pusiera una fórmula de examen para eso. A priori no, pero sí me costó un poco llegarlo así. Yo tengo una hipótesis muy informal, ¿verdad? Una hipótesis muy informal, pero es a ustedes, particularmente en economía, lo llevan por un camino de educación, matemática, de cómo formulan y plantean cosas tan formal que cosas como esta, que verdad no requiere ni medio curso de cálculo. Estas cosas ustedes las hubieran hecho el primer día que entraban a la U, ¿sí o no? Estoy diciendo una barbaridad aquí. Pero como están tan metidos con eso, o sea, están suponiendo que detrás de cualquier resolución de un problema debe haber algo muy abstracto y muy complejo, Estamos traumados, dice usted, profe. en otras palabras. El que, Están en todo cohibidos. O sea, es como uno pregunta cualquier cosa, esto no puede ser así de fácil. O sea, aquí tiene que haber un truco y lo que quiere este carajo es exponerme que yo no, a mí no me da para pensar eso. Pero vean qué bueno lo que dijo Albert ahora de para qué vamos a comparar todas las varianzas, la menor con la mayor, y con eso se fue. Intuición, compañeros. Ustedes son muy inteligentes, por eso estudian lo que estudian. Si no, no tendrían ese asiento ahí reservado para ustedes. O ahorita, me corregís ahí, fuiste Gustavo, ¿verdad? Fuiste el que estaba, y que yo. no puedo ver quién estaba hablando, sí. Que nos propuso esto aquí, pero no, o sea, eso son cosas que ni para una cosa ni para la otra necesitábamos llevar cálculo 5, ¿verdad? Ecuaciones trigonométricas. La mayoría de los problemas del día a día los resolvemos con mucha intuición. Entonces eso también es parte de la respuesta de por qué prefiero obligarlos a que mastiquen bastante la cosa, que pierdan esa cuestión cohibida con la materia y usen su intuición y con mucha práctica estén familiarizados y familiarizadas con el tipo de problemas que hay que resolver. De lo contrario, así, garantizado que no se pone a pensar en estas cosas, porque no va a poner a pensar nada, está todo escrito. Lo busco. Bueno, preguntas, comentarios, estimados. Este pequeño petit comité que está presente hoy aquí, muchas gracias por su disciplina, puntualidad. Ya casi toda la palabra, Enrique. Nada más ya avisarles que ustedes tienen ya en este momento toda la materia para el segundo examen. Eso no quiere decir que el segundo examen es ahora el lunes o algo así. De hecho, ¿alguien tiene presente cuándo es el segundo examen? 14. El 15, si no me equivoco, profe. Ok, entonces tenemos tiempo, ¿verdad? Profe, Tenemos tiempo para... usted dijo lunes y vea, se me bajó la presión. Eso vos sabés, Albert, eso ya, así entre Y vos y yo casi es una yo, cuestión personal, ya. Yo no puedo vivir de verte en paz a vos.
No, no, es que yo no me acuerdo, yo no voy con las fechas y dice lunes y yo, santo Cristo. Todo bien, todo bien. Entonces hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para estudiar, pero se usa el tiempo. No dejamos que se acumule, por favor. El lunes hacemos un poco de práctica. Enrique, por favor. Es una duda puntual Ujú. respecto a los dos temas, bueno, relativamente respecto a los dos temas, tanto de, ¿cómo se llama esto? Intervalo de confianza y prueba de hipótesis, Ajá. que, ¿cómo se llama? El nivel de significancia alfa, que aquí nos damos como la probabilidad del error tipo 1, Ujú. este, ese alfa no es el mismo que el mismo alfa que usábamos para, digamos, el coeficiente de Para el nivel de confianza. confianza. Estrictamente no tiene la misma connotación, aunque está muy relacionado, don Enrique. O sea, para efectos prácticos, aquí no me quiero poner muy esotérico, podrías decir que en realidad representa algo muy parecido. Ah, bueno. No sé, es que tenía esa inquietud puntual porque yo decía, se representan los dos como un alfa, pero son temas diferentes. Y así, digamos, bajo ese argumento, son temas diferentes, objetivos diferentes, pero relativamente iguales. Podría decir que no son estrictamente lo mismo. Pero, Ajá. si mal no recuerdo, como en las presentaciones del lunes, varios de quienes exponían los tomaban los dos iguales. Entonces me sembró la inquietud ahí aún más. Pero bueno, ya. Estrictamente deberíamos, está muy bien que lo aclares, Enrique. Estrictamente en pruebas de hipótesis hablamos del nivel de significancia de la prueba y en intervalos de confianza del nivel de confianza del intervalo. Entonces, aunque efectivamente alfa al final remite a algo muy similar, era una posibilidad de cometer un error con lo que estoy concluyendo, ya sea intervalo de confianza o prueba de hipótesis. La terminología de cómo interpretamos y pedimos las cosas en ambos temas es diferente. Pero es un tema de formalidad en realidad, Enrique, para ser muy honesto. No, ya. Totalmente claro, muchas gracias. Más bien. Justo. Profe, yo desde el inicio de clase tenía una pregunta que era, ¿cómo, em, ¿cómo cambia el criterio de decisión? Eso yo lo vi porque como hice como dos proyectos, por decirlo así, y los dos Ajá. eran diferentes, y entonces estaba como enredado con lo del pi-value, cuando es mayor o menor, ¿cómo era que cambiaba para lo del alfa menor, alfa mayor y eso? El p-value siempre, para rechazar la hipótesis nula, dado que el p-value, tal vez es importante decir eso así, el p-value es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, ¿verdad, Albert? Ujú, Siempre, p-value siempre hace referencia a eso. ujú. Entonces, ¿qué tan probable tendría que ser por lo menos la hipótesis nula para vos no rechazarla? O sea, ¿cuánto tendría que ser por lo menos la probabilidad para que vos digas es suficientemente probable la hipótesis nula? Eso es alfa, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si esa probabilidad que vos calculaste, el p-value, no llega a ser alfa, es decir, es menor que alfa, rechaza la hipótesis nula. Pero para los casos donde la alternativa es mayor o menor, digamos, Donde es diferente de decir vos, sí. donde las colas van para un lado o para el otro, Ahí está entonces, el asunto de alfa medio, sí, lo que pasó en su momento con Denis ahí, lo que hablamos, creo, en la presentación. Sí, ahí el cuidado que hay que tener es cuando vos tenés una prueba de dos colas, donde tenés un diferente de, como acabas de decir, yo distribuyo ese error tipo 1, lo distribuyo en las dos colas. Entonces tengo alfa medios y alfa medios en ambas colas. Entonces eso quiere decir que el p-value lo debería comparar con alfa medios. Igual, si el p-value es menor que alfa medio, rechazo la hipótesis nula. Si no, no la rechazo. ok, entonces si es menor, digamos, si tengo solo una cola, es menor. Ujú. eh, si mi alfa es menor a lo que me dio, a lo observado, ¿cómo se dice? El Ah, bueno, p-value, sí, la al p p-value, calculada. Ujú, sí, ujú. ajá. Si mi alfa es menor al p-value, quiere decir que está metido, o sea,
que Que todo es bien. suficientemente probable para no rechazarla. Ajá, Exactamente. y si es un superior, digamos, mayor, entonces mi alfa tiene que ser, para no rechazar mi p-value, tiene que ser menor a mi alfa, para que esté al En lado. ambos casos, o sea, la diferencia es cómo calculas vos el p-value. Si estás en la prueba izquierda, es la probabilidad que sea Ah, bueno, menor que ese valor. en los dos tiene que ser menor sí o sí, Sí, solo digamos, es la forma en la que los calculo. nada más déjame aclarar eso un momento. El p-value, solo hablando del p-value, sin compararlo con alfa todavía. Lo único que hace diferente que si estás en la cola izquierda o en la cola derecha es que en la cola izquierda vos calculás el p-value como la probabilidad de ser menor a ese valor. Ujú, Porque la zona de rechazo sería por debajo de ese valor, ¿verdad? ujú, Y si estás en la cola derecha es la probabilidad de que sea mayor a ese valor. ujú. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a mayor o menor para calcular el p-value. Con Pero respecto es el mismo. ¿ah? El criterio es el mismo. El criterio es el mismo, porque vos Tiene que calculas ser una menor. probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Si esa es más pequeña que alfa, tenés evidencia para rechazar H sub 0, sea cual sea la cola. Entonces, en los dos tiene que ser menor, Ajá, cualquier caso. Lo único que cambia es si es mayor o menor la probabilidad. exacto. Y ok, entonces, para el caso que es mayor, que es el que me confunde un toque más, Ajá. digamos que yo tengo un alfa de 0,05. Ujú. ¿Qué tendría que darme para que yo no rechazarlo? Algo menor a 0,05. Así es. No, perdón, para vos no rechazarlo, decís, ¿sabes? Ah, para no rechazarlo. Para no rechazarlo, la probabilidad tendría que ser alfa o más, Alfa más. Ah, ok, ok. siempre. Para rechazarlo es que se vaya a la zona de rechazo, que es Exacto, 5%. O sea, 0,5, 0,04, 0,03, así. exactamente. Ok. Ves que acabas de, digamos, creo que te acaba, buenísimo esto que estás haciendo, esas preguntas así, te acaba de caer, tengo la sensación del tema, Tiene que así estar ya. adentro. Pero vos lo acabas de decir, para yo rechazarlo tiene que estar en la zona de rechazo. Ajá. Y esa zona es alfa. Exacto. Entonces, si es como un 0,01, está adentro, si no, está afuera y listo, no puedo rechazarlo. Ajá. Ah, ok. Sí, es que eso le estoy haciendo mente y sin... Para abajo es fácil, yo siento que es más fácil de ver, pero el de arriba me estaba confundiendo un toque. Velo como espejo, simplemente, Albert. La lógica es Ah. simplemente al otro lado. Son zonas Y, de poca probabilidad. bueno, y usted dice que estos días íbamos a hacer práctica, pero no sé si tiene algo preparado o si le podía sugerir algo, tal vez. Sugieran adelante con los recomendados o Lo exámenes viejos de o lo que quieran. la probabilidad de cometer beta Ah, ok. y, ¿Querés sugerir temas? Decís vos. ajá, sí, o algo así, como un Ok. ejercicio o algo así, porque las probabilidades de sugerir Bueno, beta ujú. o cosillas así como esa que ve que, se me olvida el nombre de ese tema, que hay que despejar un montón Sí, sí, sí. La Z beta y todas esas cosas. y todo eso. Sí. Sí, sí, de hecho, bueno, me parece útil si vemos por lo menos una parte del examen pasado o algunos de los anteriores. Ok, pues sí. Muchas gracias, no tengo. Un placer. ¿Alguna otra pregunta, algún tema antes de despedirnos hoy? De mi parte eso es todo. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes. Chao. No, bro. Chao, profe, gracias. Adiós.